¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, hoy recibimos a Juan Pedro Mir. Vamos a hablar de educación. Vamos a hablar largo y tendido porque hay mucho para conversar, ¿no? Estamos recibiendo a una persona que fue director de educación del Ministerio de Educación y Cultura y que ahora es director ejecutivo de EDUI 21, una nueva fundación presentada en las últimas horas y sobre la cual queremos profundizar. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, Nicolás. Gracias. Bueno, a ver, hay mucho para profundizar. Lo primero, para que la gente conozca, ¿qué es EDUI 21? Si tienen que presentarlo. Es una iniciativa ciudadana, así le hemos puesto. Desde el punto de vista legal, se quiere constituir una asociación civil. Desde el punto de vista de espacio, es una iniciativa ciudadana, es un espacio de confluencia de actores técnicos y políticos, de actores sociales de la más amplia gama posible, empresarios, trabajadores, investigadores, docentes, que tratamos de poner arriba de la mesa una serie de espacios y de ideas para procesar y acompañar un inevitable proceso de transformación educativa que Uruguay tiene que encarar de acá a 20 años en una mirada donde los temas educativos tienen que formar parte de la agenda pública. Eso es lo que es. Y el objetivo, es decir... Tiene tres objetivos centrales. Un objetivo es, de acá a 2 años, presentar una hoja de ruta, como llamamos nosotros, para una posible transformación. Ser actores dinámicos en la construcción de esa agenda, en esa agenda. ¿No es casual que sea 2 años? No, no es casual porque hay elecciones en 2 años. Entonces no es casual. Entonces la fundación va a disolverse en 2 años. Es una fundación a término, se puede decir. Es un espacio a término. Es la generación de ideas y contenidos para aportarle a los distintos candidatos y programas en la discusión de la previa de las elecciones. Exactamente. En lo que es proceso y producto. Nosotros pensamos que lo que podamos construir desde la sociedad civil, los actores que se puedan convocar, la argamasa que se pueda tejer en el sentido de que la gente también participe en el proceso de construcción de esa hoja de ruta es fundamental. Técnicos, sociedad civil, padres, docentes, sociedad civil en general. Eso por un lado. Por otro lado, la generación de lo que llamamos masa crítica para la transformación educativa. Uno puede elaborar los documentos más fantásticos, puede elaborar los acuerdos generales o técnicos más interesantes, pero si no hay actores en territorio capaces de llevar adelante ese proceso y de ser parte de ese proceso, ninguna transformación, y menos en educación, es posible. Por lo tanto, eso que se llama masa crítica, la construcción de nuevos horizontes de posibilidades de las escuelas, desde los liceos, desde los espacios socioeducativos, desde formación docente, es otra de la acción. Convocando, exponiendo, haciendo seminarios, haciendo talleres, trayendo gente del exterior, haciendo visitas a experiencias educativas del exterior. Creemos en un espacio plural, dinámico en ese sentido, de un producto final y de un proceso de convocatoria de la sociedad civil. ¿Y cómo se solventa el trabajo de la va a tener 2 vías de financiamiento. Una es una vía de aportes personales, la gente que quiera asociarse puede asociarse como se asocia a cualquier espacio a través de la página web edui21.org y a través de aportes privados de actores que pueden financiar, pueden hacer aportes privados. A ver, parten con una especie de hoja de ruta. A esto va la pregunta. La mayoría de los actores que encabezaron esta fundación, Renato Perti, Filgueira, su persona, pero también hay otros, Pablo da Silveira, tienen como cierta matriz que uno podría decir, con diferencias, con algunas posiciones que pueden no ser exactamente las mismas, pero siempre dicen lo mismo. Si nos reunimos en una mesa, en una semana nos ponemos de acuerdo todos con lo que hay que hacer con la educación. ¿Eso es la hoja de ruta a recorrer? Es decir, ¿parten de un programa, una especie de programa único para ir anexándole cuestiones o parten de cero para formar ese documento de acá a 2 años? Ni una cosa ni la otra. Creo que hay puntos en común y hay todo un proceso a construir que también se construye con la voz de la gente. Entonces, eso es un punto central. Hay un acuerdo general que es la base de EDUI 21, que es, bueno, hay necesidad de transformación estructural en educación. Nosotros hoy tenemos, en el proceso de larga duración del 85 al presente, Uruguay ha tenido avances muy importantes en educación, en cobertura fundamentalmente. Se va a llegar ahora, a final del 2019, 2020, a tener una oferta universal para 3 años. Se va a llegar a tener que cada muchacho pueda tener una plaza en la enseñanza secundaria superior.
se llega a la universalización de enseñanza media, se llega a la extensión de enseñanza técnica, se llega al desarrollo y al desarrollo muy interesante de la educación materno-infantil, de la educación infantil en los primeros meses. Hay una extensión, ha habido un avance en las asignaciones presupuestales. Entonces, hay también en la lógica educativa el ingreso de concepciones muy interesantes como es la lógica de derechos. Hoy veíamos que el tema de la violencia de género ocupa un lugar central en la preocupación social. Hoy en los temas educativos está la necesidad de formar un individuo crítico, está en los programas de enseñanza, hay nuevas voces que están. Todo eso son avances que no se pueden discutir y que son muy potentes. Pero tenemos agujeros negros en el sistema. Tenemos agujeros negros que quienes estamos desde hoy 21 y desde un amplio espectro político y social y técnico, vemos con preocupación que incluso no se ha asumido que no se asume esa situación tan compleja. Por ejemplo, que la gente identifique claro, hoy hay el principal agujero negro. Hoy hay 45.000 muchachos de 18 años. Por trama etaria, la corte de edades son en Uruguay, que es una demografía previsible. Hay 45.000 muchachos, hay 45.000 personas de cada edad, ya que no hay crecimiento vegetativo. De esos 45.000 muchachos de 18 años, solamente van a egresar de enseñanza media superior este año menos de 18.000. El resto no termina. Muchos terminarán, algunos terminarán el año que viene, otros el otro año. Pero las tasas de egreso africanas de enseñanza media superior, estamos hablando en torno de un 30%, un 35%, es algo insostenible para un país que pretende desarrollar su nivel de desarrollo humano medio como tenemos nosotros. Está bueno esto de poner blanco sobre negro para que muchas veces se asuma cuál es la realidad. De 45.000 personas de 18 años que hay en el país que están estudiando, solamente 18.000, ¿eso incluye a los, por ejemplo, liceos privados? Claro, es una tasa de egreso universal. Estaría bueno que hoy supiéramos... Es dramático. Es dramático. Pensemos lo que hoy pasa, por ejemplo, en las aulas de los liceos. La deserción que ha habido hoy en los liceos de Montevideo, en el interior es menos, en los liceos que empiezan con 35 muchachos, que empiezan con 40 muchachos y terminan con 15, con 18. Hay liceos que empezaron con 25 chiquilines en sus aulas y hoy tienen 8 o 9 chiquilines en sus aulas. Ese es un problema. Y esto no solo es en enseñanza media superior, también en enseñanza media básica. Tenemos una tasa muy complicada de egreso de enseñanza media básica, o sea, tercer año de enseñanza media básica de secundaria, tanto sea UTU o liceo. Entonces, un 30% de nuestros adolescentes no van a tener el tercer año de liceo. ¿Y cómo se hace? A ver, rápidamente, ¿qué se podría hacer para...? Lo primero es sacar un discurso fácil y sencillo, políticamente muy conservador, es culpabilizar a los profesores, que son, de última, lo que están sosteniendo el sistema o los pedazos del sistema. Entonces, la lógica es, bueno, culpar a los profesores... ¿Tenemos un sistema en pedazos? Sí, por supuesto. No tenemos sistema. No tenemos sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es lo que usted ve acá, una articulación de partes que confluyen en un fin común. Hoy tenemos muchachos que salen de primaria, que salen de la escuela, pasan a secundaria y se nos pierden en ese pasaje 10.000 muchachos en un año. No lo digo yo, lo dice el propio director nacional de educación, lo dice el propio director de la ANEP. Se nos perdieron 10.000 chiquilines en el pasaje de sexto año a primer año de liceo. ¿Y quiénes son los que se pierden? Son los más pobres, son los del área metropolitana, los de zonas rurales. ¿Cómo puede ser que tengamos 4.000 escuelas y tengamos 400 liceos? Entonces, hay un punto donde el Uruguay todavía no ha asumido que ese tronco central, que es la enseñanza común, la enseñanza que va de 0 o de 3 años a 15 años, tiene en sí mismo una crisis que termina castigando a los más pobres y que termina repercutiendo que el 60% después no puede pasar a los bachilleratos tecnológicos o a los bachilleratos que le van a asegurar mínimamente un ingreso con mínima calidad de vida en el futuro de estos muchachos. Pero ¿y cómo se hace? Hay varias rutas. Hay cosas que el país ha ensayado, que nosotros queremos poner arriba de la mesa, que no estamos inventando el agua tibia, que están puestas. Lo primero es lograr un reconocimiento de la situación que vivimos. Está bien, salgamos de esa etapa, se reconoce, estamos en crisis, bueno, ok, vamos a hacer lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer?
cambiar el modelo de enseñanza. Eso es lo primero. Nosotros pensamos que tiene que ser claro que el nodo está en el sistema, en la escuela, en el liceo. Entonces, las políticas educativas tienen que estar en función de lo que pasa en las instituciones educativas. Hay que avanzar hacia modelos de enseñanza, ya sea en primaria, en secundaria, donde el eje sea la construcción de un sujeto, de un joven, de un niño que sea activo en su aprendizaje, que trabaje en función de problemas, que trabaje con docentes integrados, que trabaje con docentes que confluyen, que generan prácticas educativas de calidad, coordinando en función de proyectos y de intereses propios de los muchachos. Es necesario mejorar la erradicación de los docentes en los centros educativos. Es necesario lograr una comunicación fundamental entre las familias y los centros educativos. Es necesario mejorar los niveles de retribución docente. Es necesario construir una carrera docente. Hoy no hay una carrera docente. La docencia no es una carrera atractiva para nuestros jóvenes. Año a año la cantidad de muchachos que se inscriben en magisterio disminuye. Eso tiene dos motivos. Uno, o tres. Un motivo es que por suerte hay otras ofertas para que los muchachos puedan elegir una variada gama de ofertas de estudio terciario. Y otro es que la carrera docente no es una carrera atractiva para los muchachos que hoy terminan secundaria. Claro, pero sabes que con diferencias, con distintos énfasis uno podría decir, en mayor o menor medida, yo he escuchado a las autoridades de gobierno y a las autoridades, algunas educativas, ni que hablar del Frente Amplio, coincidir con esto. El tema de la carrera docente, se intentó crear una universidad de la educación, el tema del mayor involucramiento de las familias, algo que no se ha podido lograr, pero bueno, en fin, estamos en una sociedad donde realmente el rol de la familia como familia se está deteriorando. Entonces, no hay como eso, el que está del otro lado puede estar diciendo, che, pero el diagnóstico sobre los problemas de la educación y sobre qué hacer más o menos ya, digo, estamos hablando siempre sobre lo mismo. ¿Cuál es la vía? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se rompe con esto del hiperdiagnóstico y los resultados que se nos alejan del ideal? Sería bueno que empezar a repasar, por ejemplo, yo creo que los diagnósticos están claros, lo que pasa es cómo leemos los diagnósticos y cómo esos diagnósticos se transforman en políticas concretas. Si hoy el INED, que es muy profesional, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, saca un informe donde demuestra que la carrera docente es una carrera comparada con otras carreras profesionales de mucho peor pago, y particularmente que es una carrera mucho peor pago para las maestras, para los maestros, eso, si no se traduce en acciones políticas concretas, termina en el diagnóstico. Bueno, construyamos acciones políticas, entre otras cosas, de mejora de los salarios. Claro, pero por ejemplo, alguien le podría decir, Entonces, se ha hecho un esfuerzo por mejorar los salarios, hubo una discusión tremenda a nivel presupuestario para tratar de evitar los recortes en la educación, en el presupuesto o en el incremento del presupuesto en la educación. El país está atravesando por un momento económico donde hay que tener cierta... Entonces, nadie, ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, ni el Partido Colorado, ni el Partido Independiente, a quien llegue al gobierno le va a poder garantizar un incremento de los salarios docentes como que quizás debería tener. Parte de la hoja de ruta es que el sistema político deje claro que hay que blindar un aumento claro y un marco claro de profesionalización para los docentes. Sin eso no hay avance. Si hoy un maestro está esperando que cumplir los 25 años en carrera para lograr un mínimo aumento sustantivo en su ingreso y que el eje de tu profesión sea trabajar y entre otras comillas, dejar pasar los años para haber incrementado tu salario, eso no pasa en ninguna otra carrera, no pasa en ninguna otra área del Estado. Entonces, no puede ser que hoy muchos maestros concursamos para ser directores de escuela y hoy muchos maestros cuando se encuentren que hoy ganaron la efectividad para ser directores en la próxima elección que se va a hacer en diciembre y en febrero, tenga que pensar, la persona que estudió para director, hizo el curso de directores, concursó para director, le fue bien como director, sacó puntaje de efectividad y después se va a encontrar que cuando elija para director de 40 horas, por ejemplo, va a pasar a ganar menos que trabajando como maestro en doble turno. Entonces, vos así estás dinamitando la base de una construcción profesional. ¿Cómo puede ser hoy que vos no tengas ofertas de posgrado públicos para las decenas de miles de maestros y profesores que
se quieren formar, que se quieren sostener, que quieren, porque si hay una profesión consustanciada con su tarea es el magisterio y el profesorado. Ahora, entonces, déjame terminar. Sí. Porque tú me preguntas, bueno, si eso no se traduce y si no hay un blindaje de que el prestigio profesional del maestro y del profesor sea un objetivo de toda la población y del sector político, de cualquier sector político, no va a haber cambio educativo. Vos podés ahora, estamos todos muy contentos porque se puedan construir muchos jardines de infantes, muchos locales de enseñanza secundaria. Pero si no hay una real transformación en la construcción de ese espacio comunitario que es el liceo, de lo que sucede adentro de los liceos, se nos van a seguir escapando los muchachos que metemos por la puerta, se nos van por la ventana. Entonces, en ese sentido, lo presupuestal es una parte. La gestión de los recursos, nos merecemos una evaluación de cómo se gastaron, de cómo se están gastando esos dineros que con tanto esfuerzo se están destinando a educación. Como yo le iba a decir, lo he escuchado a varios de los técnicos que lo acompañan en el UI21 decir, no es solo un tema presupuestal. Primero habría que ver qué es lo que se quiere hacer y después ver cuánto sale. Y además, hemos gastado o hemos invertido, a mí no me gusta hablar de gasto, hemos invertido muchísimo más dinero en la educación en estos últimos años, sin embargo los resultados son cada vez peores. Entonces, ni los aumentos salariales han demostrado llevar adelante mejores resultados, más allá de que se merezcan, eso no debería ser una razón para que no se otorguen, pero ciertamente los maestros cobran más hoy que hace 5 años y los resultados no son mejores. Claro, porque las cosas no son automáticas en los procesos. No, ¿Y todo el mundo tiene conciencia de que no son automáticas? No, todo el mundo es mucha gente. Todo el mundo de los que participan de estos grupos o de los técnicos educativos. No, por suerte somos un espacio plural, somos un espacio de generación de opiniones y de distintas visiones. Cuando saquemos los documentos correspondientes, pero lo que está claro es que hoy, si no hay por lo menos en cálculos iniciales una fuerte apuesta a la enseñanza media básica en cantidad de dinero que implica mejorar los salarios, que implica mejorar las condiciones laborales, que implica hacer posible, por ejemplo, que hoy convivan en el espacio educativo otros actores que no sean solamente los maestros que están solos en la escuela o los profesores que están solos en la escuela. Cuando estalla una situación de violencia y los docentes con muy buen criterio dicen precisamos equipos de trabajo. Hoy cualquier institución que quiera pensar en parte de la realidad sabe que tiene que un equipo de trabajo o una institución escolar, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un asistente social, tiene que haber apoyos educativos. No puede ser que falte una maestra, un profesor y se vuelva un problema que haces con los chiquilines porque no tenés un recurso para cubrir ese lugar. Entonces, eso no es, por supuesto que hay que pensar, no es solo un tema de dinero, pero también es un tema de dinero. Me quedan 4 minutos y hay algunas preguntas que no quiero dejar de formularle. ¿No corren el riesgo de ser demasiado técnicos y estar como, que se entienda la figura, ¿no? Claro, no. Como una especie de Olimpo y que después eso sea difícil de bajar? Quizás usted no sea la mejor persona para responderlo porque está en el día a día ejerciendo la docencia, pero esto de... Lo dicen los docentes cuando uno conversa con ellos mano a mano. Claro. Está todo muy lindo lo que nos dicen de hacer, pero después hay que ir a los liceos donde hay un solo baño para compartir con los estudiantes, donde tenés 40 chiquilines con quizás algunas problemáticas complejas. Es cierto, eso es un peligro. Se corren los dos peligros. Por un lado, que desde espacios tecnocráticos o técnicos se quiera dirigir lo que no se conoce, que es el fenómeno educativo, que es lo que pasa cuando cierro la puerta del salón. Ese es un peligro que lleva al bloqueo. Y lo inverso también es un peligro. Cuando a vos te come lo cotidiano y no podés salir de tu situación de emergencia porque vos estás atendiendo la situación de 25, de 30 muchachos, de 160, de 180, de 250, de 500 en una escuela y no podés ver más allá porque te come el día a día. Yo creo que es uno de los desafíos, construir acuerdos y construir hojas de rutas comunes. Sin la mirada técnica, profesional, no se puede procesar ninguna transformación en ningún área. La comunicación social, la salud, la seguridad y la educación. Sin el protagonismo de los actores tampoco. Bien. Ayer usted cuando presentaba la fundación hizo una referencia a una frase que quiero preguntar si iba dirigida a María Julia Muñoz. No, por supuesto usted que no. Dijo, nadie que de alguna manera, la estoy buscando textualmente porque la tenía por acá, nadie merece ocupar un cargo político si no respeta a sus maestros. Estoy convencido de eso. ¿Pero eso es referencia a María Julia Muñoz? No, en verdad no estoy convencido para el sistema político en general. No pensaba en la ministra María Julia, para nada. Pensaba en otros actores, no voy a decir los nombres, pero en general, va en consonancia con todo lo que te dije antes. Yo tengo la suerte de tener la profesión de maestro. Creo en la profesión de maestro. El Uruguay cree en sus docentes.
ningún actor político de ningún sector social puede generar transformaciones si no cuenta con los maestros. La ministra María Julia no fue la única que tuvo deslices al respecto, de todos los partidos. Entonces, el Uruguay se merece un sistema político que considere a sus maestros, que los escuche, que vaya a las escuelas, que le toque el timbre a la maestra y diga, bueno, maestra, ¿qué sucede? Eso es más común en el interior, donde el diputado departamental está más cercano en la vida cotidiana. Pero sería muy positivo que nuestros políticos de todos los sectores, ya sea en organismos representativos como el Parlamento, ya sea en órganos ejecutivos, tome ese trabajo de tocar el timbre de la escuela, tocar el timbre del liceo e ir a escuchar a los maestros, a los profesores y a los chiquilines. Por supuesto que ese tiro por elevación no fue para nadie en particular. O sea, de rebote puede haber incluido a María Julia Muñoz, pero no era solamente para ella. Era para el sistema político en su conjunto. Es para el sistema político en su conjunto. Bien. Juan Pedro Mir, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Buen Día y bueno, volveremos a conversar seguramente cuando vaya avanzando. Y está bueno que la sociedad discuta sobre educación. La pausa y seguimos con más noticias.